Buenos días, buenas tardes. Hoy tenemos una sesión que tengo muchas ganas de hacer, otra sesión de nuestro curso de Historia Social de las Lenguas de la Península Ibérica. Y no vamos a hablar de historias, vamos a hablar de algo que está aconteciendo en estos momentos, pero que claramente todas las personas que están involucradas en este proceso de la estandarización y de la normalización de las lenguas de la Península Ibérica, claramente todo el mundo tiene conciencia de que es un momento histórico en la lengua, en la historia de estas lenguas. Y tengo el placer de tener aquí a dos grandes lingüistas, a Miren Azcárate de la Universidad del País Vasco y a Carla Morós de la Universidad de Salamanca. Y bueno, las he escogido porque me encantó su trabajo en unas charlas que vi del Instituto de la Lengua Galega. Recomiendo bucear aquí un poquito en YouTube, son muy interesantes. Y también porque son autoras de muchos trabajos, pero en especial me gustaría citar dos que me han gustado mucho. Diferentes perspectivas en torno a la planificación lingüística de Carla Morós y procesos de estandarización, los casos del euskera y del gallego, de Miren Azcárate. Bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por una pregunta que puede parecer un poco idiota, y es, me gustaría que nos dieseis una justificación de por qué está bien como lingüistas intentar intervenir en esta serie de asuntos lingüísticos. Se puede intervenir de muchas maneras, para estandarizar una lengua, para aumentar su capital social, para aumentar el número de hablantes, pero aunque parezca algo obvio, hay lingüistas que no están de acuerdo, ¿no? Y que bueno, preferirían una especie de liberalismo lingüístico, dejar hacer y que las cosas se regulasen solas. Y imagino por vuestra trayectoria que no pensáis así que me gustaría que me dieseis una justificación de por qué hay que intervenir en los asuntos lingüísticos. Pues porque se interviene siempre. Aun cuando pienses que no se interviene, se interviene. Y hay una frase muy conocida en política lingüística que se dice en francés, que es laissez-faire, laissez-passer, que también la han mencionado en muchas ocasiones, y esa es una política de intervenir, que es lo que han hecho los estados fundamentalmente, que han defendido la propagación de las lenguas nacionales y han dejado que las lenguas minoritarias hiciesen su curso. Cuando tú estableces en qué lengua se va a impartir la educación, cuando tú estableces en qué lengua te va a atender la administración, cuando tú estableces en qué lengua vas a tener en un momento, digamos, periódicos o medios de comunicación, tú estás haciendo política lingüística. Cuando tú estás pensando en un hospital, el médico, la enfermera, en qué lengua te va a hablar, estás haciendo política lingüística. Tú piensas que no, pero cuando tienes más de una lengua conviviendo en un territorio, y es la situación más normal en Europa, cuál de las lenguas utilices será un acto deliberadamente planificado o inconsciente, pero es un acto. Y cuando una persona hablante de una lengua minoritaria ve su lengua excluida de la escuela, excluida de los medios de comunicación, excluida de lo que es la vida social, eso lleva lo que lleva. Por tanto, el laissez-faire, el laissez-passer es una gran política lingüística y una gran forma de intervención. En efecto, yo, vamos, completamente, este dejar la lengua en paz, ¿no? El leave your language alone, que además lo teníamos en esta obra de Robert Holt, ¿no? También de 1950. Yo creo que ahora ya nadie, ¿no?, discute la legitimidad de intervenir en cuestiones lingüísticas, porque de un modo u otro se está haciendo, evidentemente, ¿no? Quien deja la lengua en paz es una opción de intervención lingüística, de política lingüística, como cualquier otra, evidentemente. Y pensemos, claro, que estamos hablando de medidas, como comentaba Miren, de adoptar una u otra lengua extranjera en la escuela. Esto es política lingüística, lógicamente. La adopción de un alfabeto,
en unos contextos donde además hay muchísimo multilingüismo, no solo en Europa, sino que el multilingüismo es lo que más caracteriza todos los contextos en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente es verdad que hasta la segunda mitad, eso sí, del siglo XX no se observa ya esta cientificidad, ¿no? Hablar ya de por sí de una subdisciplina de planificación o intervención lingüística, pero esto se ha llevado a cabo desde siempre, ¿no? Evidentemente. Porque además, como decía Miren, es imposible no hacer política lingüística. No hacerla es como decir, yo pongo la comparación, como decir que todo el mundo pague el mismo porcentaje de impuestos. Eso beneficia al más fuerte, claro. Claro. No hacer política lingüística va a perpetuar una tendencia, claro. O sea, que es hacerla, estoy totalmente de acuerdo. En muchos casos, ¿no? Language is political from top to bottom. Esto, evidentemente, ¿no? O sea, lo decía también John Joseph, etcétera, todo este aspecto político y también sometido, ¿no? Todo este aspecto político que tenemos siempre en todo lo que es el uso lingüístico, ¿no? En todas las jerarquías también de poder entre hablantes y entre lenguas, claro. Quería comenzar también ahora la entrevista con la cuestión del capital simbólico de las lenguas. Decía al inicio que se ha abierto un proceso histórico, se abrió con la transición que permitió el autogobierno de diferentes regiones en España, gobiernos que han podido desarrollar sus propias políticas lingüísticas, y entre esas políticas ha estado, sobre todo en algunos casos, claramente el hecho de querer incrementar el valor, el capital simbólico de las lenguas locales, y quería que me hicieseis una visión global, una comparativa entre la situación del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, de Galicia, etcétera, cómo han intervenido los distintos gobiernos regionales en la cuestión del capital simbólico de esas lenguas. ¿Cuál creéis que lo ha hecho mejor, peor, o el capital de estas lenguas cómo ha mejorado o empeorado en este tiempo? En fin. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, los hablantes de una lengua minoritaria, cuando ven que esa lengua queda excluida de la vida social, de la administración, de los medios de comunicación, de los centros de trabajo, del mundo de la salud, automáticamente piensa que su lengua ya solamente es válida para utilizarla en casa y en el entorno. De hablar por casa, sí. A eso hay que añadirle, en el caso del País Vasco y en gran parte también, no tanto, pero en gran parte también en el caso de Galicia, no así en Cataluña, que era la lengua, en el caso del País Vasco, lengua de campesinos y de pescadores. La burguesía, con excepciones, pero en general, no ha defendido la lengua, ni la ha hablado, ni la ha perpetuado. Y a la vez la situación social en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, hacía que esas capas de la población no accediesen a la educación, como mucho accedían pues, a lo que hoy sería como mucho el primer ciclo de la secundaria, pues hasta los 13, 14 años en el mejor de los casos. Con lo cual tenías una población hablante de la lengua minoritaria que tampoco tenía unos estudios ni una educación y estaba, condenada, en cierto sentido, a perpetuar los oficios tradicionales y a seguir en esa vía. Sobre todo después durante la dictadura y viendo cómo se perseguía el uso de la lengua, mucha gente de mi generación, en los años 60, muchos padres decidieron no transmitir la lengua a sus hijos, porque veían que era una fuente de problemas. Cuando después de los años se ve que tienes un gobierno que propicia el uso de la lengua, tienes unos lendakaris, unos presidentes de gobierno autónomo que saben y utilizan la lengua. En el Parlamento, esfuerzos por utilizar cada vez más la lengua. Una escuela que te puede escolarizar de principio a fin, una universidad que te permite hacer todos los estudios en tu lengua, un paisaje lingüístico con todos los rótulos, los nombres de las calles, con todo en las dos lenguas. Eso hace cambiar totalmente la visión que puedes tener del valor de tu lengua.
Y conforme está diciendo Miren, claro, aquí se vio como este cambio lingüístico lo que podía hacer es unir esfuerzos para atajar prejuicios sociales, prejuicios lingüísticos que tenían los hablantes muy interiorizados. Porque mis padres, sin ir más lejos, siempre han sido hablantes de lengua materna catalana en su variedad valenciana. Nunca fue posible que estuvieran alfabetizados, ¿no?, en su lengua materna. Y entonces luego, pues leyendo, etcétera, saben un poco cómo escribir, pero nunca han podido tener esa formación, ¿no? Y conforme lo que está comentando Miren, realmente para revertir toda esta situación de minorización de estas lenguas que estaban claramente subordinadas sociopolíticamente y también por luchar por una convivencia, ¿no?, más armónica en este caso de las lenguas en España. A partir de los años 80 fue cuando se llevó a cabo toda esta intensa, ¿no?, planificación de corpus, planificación de estatus. Aquí nos centramos más en el caso, ¿no?, de gallego, catalán y euskera, y fue cuando, como decía Miren, pues este uso público de las lenguas autonómicas en la administración, en la educación, en los medios de comunicación, esto contribuyó mucho a este prestige planning, ¿no?, también a prestigiarla entre la población. Claro que sí. Y ahora yo sí que creo que podemos decir que más de 30 años después de que fueran reconocidas como lenguas cooficiales, sí que ha habido una intensa promoción del uso y del conocimiento en todos los ámbitos sociales, ¿no? Si bien luego hablaremos de que lógicamente todavía no tienen esa igualdad, ¿no?, con el castellano o español, evidentemente, ¿no? ¿Y cuál de las tres lenguas, cuál creéis que ha avanzado más en ese sentido? Quizá el vasco, no lo sé, porque partía de una situación menos ventajosa que el catalán y tenía más margen de mejora y lo ha hecho más que el gallego, no lo sé. A ver, el euskera indudablemente ha avanzado mucho a nivel de prestigio. Lo que pasa es que, a ver, en el caso del euskera, las otras dos son lenguas románicas. Es que esto hace muchísimo. La distancia no es tanta, es mucho más sencillo aprenderlas. El número de hablantes de los que se partía era muy superior al del euskera. El euskera, yo creo que como el 20% de la población, escasamente el 21%, hablaba el euskera cuando se empezaron a hacer las primeras encuestas. Por tanto, el margen de mejora era enorme. Yo creo que desde el punto de vista del prestigio, el catalán, que ya estaba bien, porque yo creo que la sociedad catalana siempre ha valorado su lengua. Ha habido mucha lealtad lingüística. Tiene muchísimo prestigio, pero también lo tiene el euskera. Quizá en esa proporción, no sé, tampoco tengo un conocimiento tan profundo, pero en comparación con las tres lenguas, quizás sea el gallego el que todavía sí se utiliza en la política, pero, por ejemplo, en la enseñanza no tienen un modelo de inmersión. No sé, me da la impresión de que hay élites intelectuales que valoran mucho la lengua en el entorno universitario, pero quizá entre la población, no sé, quizá de las tres lenguas sea la que, estando mucho mejor de lo que estaba hace 40 años, la que esté un poquito por debajo. No sé si Carla comparte conmigo esta opinión. Sí, es que realmente yo creo que todas, ¿no?, las tres han ganado hablantes y han ampliado todas el reconocimiento legal y también institucional, pero el gallego no tenía, como decía Miren, esa consideración social, ese prestigio tan elevado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, claro, la situación diglósica también cambió mucho y en ello influyó mucho también el modelo y todo el trabajo. Esto lo ha trabajado mucho Quique Monteagudo, todo la difusión de un modelo lingüístico. Lo comenta también Enrique Monteagudo en las jornadas de las que hablábamos del ILGA, ¿no? El uso público, la escolarización en gallego. Entonces, esto desde luego ha aumentado mucho, pero sí, yo también había leído que la proporción de hablantes de gallego en Galicia también, hablando en términos de población bilingüe, era muy alta. También ha sido siempre también era muy alta, teniendo en cuenta también las distintas áreas bilingües, ¿no? Además, es una región más de migrantes
no que recibía inmigración, como eran más los casos de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana. Y en esto también sí que tenemos que tener en cuenta, lo comentaban creo que Fernando Ramallo y creo que era Moreno Fernández, sí, porque era Las lenguas de España debate, otro libro muy, muy interesante, ¿no? Que realmente éramos en España como un 15% más o menos de hablantes competentes en otras lenguas, ¿no? Aparte del español. Y hay que poner esta cifra en consideración y en estima, ¿no? Al final. Yo sí que creo que también luego los territorios, esto lo hemos hablado Miren y yo alguna vez también, lo que supone hablar de la situación del catalán en Cataluña poco tiene que ver con lo que ocurre en el País Valenciano, ¿no? Comunidad Valenciana. Tampoco pasa igual el País Vasco con Iparralde. O sea, es que Claro. aquí los porcentajes y tal, la cosa cambia mucho porque también la cuestión que tiene que ver, una cosa es la competencia lingüística, que se acredita también en encuestas sociolingüísticas y demás, y luego es el uso habitual de la lengua también, quiero decir. Hay la lengua de identificación, lengua habitual, hay muchas cuestiones, ¿no?, que ver en esto, yo creo. Sí, claro, yo cuando estoy hablando del euskera estoy pensando siempre en la comunidad autónoma vasca, Claro. Pero después está Navarra, que tiene otra realidad jurídica y lingüística, y está el País Vasco francés, donde no hay realidad jurídica, porque no hay protección oficial, y la ley Molac también la han tumbado, y otra, aunque la situación ha mejorado un poquito en los últimos años, la situación no tiene nada que ver. Claro, al final, si comparas dentro del territorio de habla vasca, en la comunidad autónoma vasca, la situación ha sido mucho mejor que en Navarra o que en el País Vasco francés, para el catalán, mejor en Cataluña que en el País Valenciano. En Galicia no ha habido un gobierno nunca nacionalista. Al final, claramente... Las iniciativas del BNG no pueden equipararse a un mando como... Claro, hablábamos antes de la cuestión del intervencionismo. Pensemos en Cataluña desde los gobiernos de Jordi Pujol, ¿no?, de Convergencia y Unió, Pascual Maragall, luego los gobiernos tripartitos, etcétera. Claro, y toda la época de gobiernos más conservadores del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Claro, es que... Lo que queda claro es que esa cuestión solo ha importado a los gobiernos nacionalistas. Ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos no nacionalistas han hecho un esfuerzo real por mejorar la situación. No, efectivamente. O un esfuerzo, perdón, pero no todo lo que han podido, claramente. Efectivamente, esto es así. Esto es así. Claro. Y eso mismo, a ver, también indica en parte para la sociedad hasta qué punto son importantes estas cuestiones. A ver, no solamente son cuestiones lingüísticas, pero hay un conjunto de factores que hace que Cataluña y el País Vasco hayan tenido gobiernos fundamentalmente nacionalistas. Y yo estoy convencida de lo que voy a decir a continuación. Incluso en la época de Maragall había un partido socialista catalán, pero un partido socialista catalán. En este sentido, con un profundo sentido de país. Entonces, no es tanto si es socialista o son partidos nacionalistas, no. Si tienen sentido de país, un partido socialista también puede ser. Yo creo que el gobierno de Pascual Maragall fue un ejemplo clarísimo de esto. Y además también pensemos cómo cuando, lo que se ha llamado el Govern del Botànic, también esto se está viendo, ¿no? También el cambio respecto a lo que había sido anterior con la alianza entre gobiernos más progresistas de Compromís y el Partido Socialista, realmente tras tantos años de gobierno. Esto se está viendo, lo hemos observado en cuestiones de paisaje lingüístico, en campañas de defensa a la teua llengua, con lo que llaman también todos estos iniciativos también fiscales por utilizar más el catalán valenciano para que llegue a una mayor normalización en el País Valenciano de lo que está más una unión de toda la catalanofonía, ¿no?, por así decirlo. Y esto ha cambiado muchísimo sobre todo con estos últimos cambios del 2015, etcétera. Sí. Antes de hacer la siguiente pregunta, te voy a pedir, Carla, si puedes te acerques un poco más hacia la estantería para que te veamos mejor. Así, perfecto. Sí, igual es por la cámara, para eso es. Así está, perfecto, gracias. Bueno, la siguiente pregunta era
sobre también de manera comparativa entre los diferentes gobiernos y las diferentes lenguas, ¿qué lengua ha ganado más hablantes y en qué lengua se han ganado también más contextos de uso, ¿no? Porque son cosas diferentes, muy relacionadas, pero que el número de hablantes evidentemente es lo básico para que la lengua se mantenga, pero a largo plazo los contextos de uso, si te restringes al ámbito familiar, lo que hablábamos antes, el capital social de la lengua va a ser bajo y eso pone en peligro la existencia de la lengua. Yo creo que contextos de uso se han ganado en las tres lenguas. Mucho en el caso del euskera. De hecho, las últimas encuestas sociolingüísticas, cuando se mide el uso de la lengua en ámbitos formales y en informales, hay un aumento muy significativo de uso en los ámbitos formales, fundamentalmente en el ámbito municipal, en la administración municipal y en el ámbito de la salud, en los centros de salud. Y una ganancia, pero quizá un poco menor, en el entorno del trabajo, donde se mezcla un poco el uso formal y el informal. Y hablantes, pues sí se han ganado hablantes, sobre todo a través de la escuela, con una apuesta masiva de los padres por el modelo de inmersión. Eso no quiere decir, ya sé que luego hay otra pregunta sobre conocimiento y uso, pero el conocimiento en la población menor de 25 años llega a ser por encima del 80 y. Con lo cual, bueno, hay que partir de ahí. Si quieres llegar a usarlo, como tienes que partir del conocimiento. Con lo cual ahí se ha ganado mucho, porque había mucho margen de ganancia. Quizá en Cataluña y en Galicia ese margen de ganancia era menor. Era menor, claro. La escuela sí ha reforzado un ámbito más formal, educativo, de presencia y uso de la lengua, pero el margen de ganancia de los hablantes era menor. Y los contextos de uso, yo creo que hoy en día las tres lenguas tienen contextos de uso en la administración, en la escuela. Cataluña y el País Vasco también, en la universidad, en los medios de comunicación, en el entorno laboral. En la universidad, el uso, quiero decir, a la hora de impartir las carreras universitarias, el uso entre profesores, entre alumnos, entre equipos de investigación, eso desde luego también en Galicia. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Miren. Claro, pensemos este modelo de inmersión en Cataluña, lógicamente ha llevado a un conocimiento muy generalizado entre la población, ¿no? También el Instituto Ramon Llull, todas estas iniciativas de difusión, yo recuerdo pues en Alemania, etcétera, con lectores, ¿no? También de catalán en distintas universidades europeas. Esto siempre le ha dado también muchísima proyección, ¿no? Y yo creo que aquí muchas veces el debate o la cuestión siempre es, de nuevo, en los territorios. Es muy diferente la proyección que ha tenido el catalán en Cataluña por ejemplo, del País Valenciano, que es el que yo más conozco, ¿no? Porque, por ejemplo, en una de estas encuestas de conocimientos de los seminarios de sociolingüística sobre el conocimiento lingüístico, a las preguntas estas de ¿sabe hablar, sap parlar catalá? En el caso de Cataluña estábamos hablando del 80 y algo por ciento de porcentajes de bien, perfectamente, frente a un 56 o algo así por ciento en el País Valenciano, y como esto todo, ¿no? Y es verdad, luego nos preguntabas, hemos hecho referencia varias veces a cuestiones de planificación de la adquisición de las políticas lingüísticas educativas. En el ámbito educativo es el que mejores resultados ha arrojado también en el País Valenciano, también. Pero es verdad que, claro, no tiene todavía ese valor como capital social y lingüístico el catalán en el País Valenciano como lo tiene en Cataluña, claro, y en las Islas Baleares también, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo, una de las diferencias que veo es que el catalán se habla mucho más en las ciudades y eso me parece importantísimo en un mundo en el que cada vez más población rural pasa a vivir en entornos urbanos. Me parece importantísimo porque
lo vamos a hablar ahora después, de mucha gente que estudia pues, el modelo D, aprende euskera perfectamente, pero luego sale de su pueblo, va a estudiar a una ciudad y de repente su microcosmos lingüístico cambia y en porcentaje utiliza el euskera mucho menos de lo que lo utilizaba a los 17 años, ¿no? Y con el catalán creo que no pasa eso tanto. En cualquier ciudad grande de Cataluña puedes utilizar el catalán y, vamos, se utiliza mucho, de hecho. Claro, y la pena es esa, ¿no? También por ejemplo, en Alicante, en Castellón, de las 3 capitales de Castellón, Valencia y Alicante, es la que más se usa el catalán. También realmente somos muy cercanos a Tarragona, ¿eh? Esto es verdad. Sin embargo, luego Valencia y Alicante, en la ciudad, desde luego el peso es mucho menor, claro. Y además, tengamos en cuenta, Miren estaba comentando la cuestión del modelo de inmersión, claro. En el caso del País Valenciano, ¿no? Esto lo ha estudiado muy bien el profesor Miquel Ángel Pradilla. Estos modelos lingüísticos, tenemos el modelo del programa de enseñamiento valencià, que es el PEV, que es monolingüe en valenciano. Realmente en muchos casos vemos que es el que menos se sigue. Tienes el valenciano es el de inmersión lingüística, donde el valenciano es la lengua de trabajo en la mayoría también de materias no lingüísticas, también menos, o sea, es decir, donde tenemos realmente muchas más alumnos es realmente un esquema más bilingüe con el español como lengua general, ¿no? Entonces, claro, si solo se ha criticado mucho, esto luego lo veríamos, ¿no? Ha habido también muchos mitos sobre que estos modelos de inmersión no garantizan realmente el aprendizaje del castellano o español en igualdad de condiciones, pero todos los distintos estudios que se están llevando a cabo y que se han publicado demuestran que esto no es así, con informes PISA, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en el caso del país, la que tiene mejores condiciones para el aprendizaje y el uso de la lengua, las 3 capitales, solamente San Sebastián es la que está en un territorio, en Guipúzcoa, donde más de la mitad de los hablantes son bilingües. En el caso de Vizcaya, Bilbao queda en la parte occidental, que es una parte que hace ya más de un siglo en el que se perdió el euskera, y en Álava se perdió todavía antes el euskera. Claro. Entonces se está haciendo un esfuerzo de recuperación porque la sociedad así lo quiere, pero es verdad que las encuestas sociolingüísticas hace ya, pues no lo sé, 10 o 15 años, ya se empezó a dividir incluso la comunidad autónoma vasca y cada territorio en 4 zonas dependiendo del porcentaje de bilingües que hubiese. Y aquellas zonas donde el porcentaje de bilingües es superior al 80% son pueblos pequeños, con pocos habitantes, y fundamentalmente, pues eso, pueblos rurales. No es que sus habitantes ya vivan de la ganadería o de la agricultura, pero sí son pueblos pequeños, mientras que las ciudades medianas y las capitales, todas están, bueno, todas, incluso Donostia está en la segunda zona sociolingüística y las otras todavía más abajo. Claro. Entonces, hay muchos críos que van al modelo D, que pueden adquirir una competencia relativa totalmente formal, pero una vez que salen del aula no tienen ningún entorno donde puedan... Claro. Y ahí se hacen esfuerzos de ofertar pues, colonias de verano en euskera, distintas actividades, por ejemplo, para las vacaciones de Navidad, de cine en euskera, ludotecas que ofrezcan actividades en euskera. Se intenta reforzar un poco esa lengua que han aprendido en un contexto totalmente académico y formal, pero realmente no es sencillo. Sí, yo os comentaba en los emails que nos hemos cambiado eso, que me he encontrado en mi vida hablantes de vasco, que en casa solo hablaban castellano, han hecho todo el modelo D, y lo mismo en Gales, hablantes de inglés en casa, hacen toda la escuela en galés, lo hablan perfectamente, y a los 22 años, ya no te digo ni a los 30 o a los 40, a los 22 años, te dicen que son incapaces de tener una conversación
en vasco o en galés. Yo no sé hasta qué punto eso es verdad o simplemente les da vergüenza y es más cómodo hablar en castellano y en inglés, que saben que... Han hecho una muda completa, una muda lingüística completa. A ver, yo creo que tanto a esa edad, tanto como decir que son incapaces de mantener una conversación, creo que o se sienten inseguros Sí. o ya se han alejado totalmente de la lengua, afectivamente quiero decir, pero en 4 años no han podido olvidarlo Claro. del todo. Pero Claro, es cierto también tiene... que si no hacen nada por practicarlo, si no tienen un entorno en el que puedan, mucho depende de la voluntad que se tenga también. Entonces, si tú decides que, bueno, que hasta aquí se acabó, evidentemente eso te va a pasar con cualquier lengua. Claro, es que el valor afectivo es muy importante, ¿no? También, y al final si tienes esa desvinculación identitaria tan fuerte, ¿no? Como cuando comentábamos, cuando se interrumpe la transmisión intergeneracional, pues porque los padres no ven que tiene capital esa lengua para realmente asegurarles a los hijos un mayor porvenir, o un porvenir, claro, más halagüeño desde el punto de vista laboral, ¿no? También económico. Sí. ¿Conocéis vosotras estudios que midan la competencia lingüística de este tipo de hablantes? Porque sí que es verdad que se hacen muchos test, tanto de castellano como de las lenguas regionales, mientras los alumnos están en el sistema educativo, pero no sé si después se hace un seguimiento pasado 10 años para ver hasta qué punto han sido exitosas las políticas lingüísticas y educativas de los gobiernos, ¿o? Yo creo en esto que me parece es muy interesante lo que estás diciendo, porque en muchos casos lo que falta es luego la evaluación, ¿no? Esto es una gran tarea pendiente. Yo creo que Miren también lo hemos hablado alguna vez, la evaluación luego de las medidas de política lingüística, etcétera, a largo plazo, ¿no? O cómo van resultando, porque luego yo conozco de trayectorias más a nivel individual, pues eso, estudios diferentes como estudios de caso, también luego de cómo los padres luego en otros contextos, a lo mejor de diáspora o tal, intentan, ¿no? Transmitir con una política lingüística familiar, intentan transmitir la lengua de herencia a sus hijos, pero a nivel cuestionario más macro, no. A ver, yo te recomendaría a los alumnos, si tienen interés por lo menos, entrar en la página o picar simplemente sexta encuesta sociolingüística. Claro. Y la quinta yo creo que también la pueden tener en inglés, y ahí en las 2 últimas encuestas sociolingüísticas se mide el nivel de fluidez de los hablantes bilingües. Bueno, por lo menos se les pregunta por esto. Esa autoevaluación, ¿no? Y se ve cómo va evolucionando. Cada vez es mayor el porcentaje de alumnos y alumnas que han aprendido el euskera en la escuela a medida que vas bajando en tramos de edad, porque las preguntas se hacen normalmente divididas por tramos de edad, de 65 para arriba, de 60 a 65, entonces son de 16 a 25, de 25 a 35, me parece, bueno, así. Y a medida que vas bajando la escala de edad, va subiendo el porcentaje de gente que ha aprendido el euskera en la escuela, por tanto es segunda lengua para ellos. En estos momentos es algo así como el 57% de bilingües los que en ese tramo de edad más joven son los que han aprendido la lengua en la escuela. Y cuando vas preguntando en el concepto de hablante bilingüe, los que son bilingües, digamos, bilingües euskaldunes, bilingües equilibrados, los que dicen que tienen la misma competencia en ambas lenguas, y los bilingües erdaldunes, los que tienen mejor competencia en castellano que en euskera. Y también vas viendo que va subiendo el porcentaje de gente que reconoce que se siente más cómodo y utiliza con más facilidad el castellano que el euskera. Y mucho es porque no tienen ocasión de aprender los registros informales. Por tanto, con el registro formal académico de la escuela, tú no puedes relacionarte con los amigos cuando tienes 14, 15, 16, 17 años. Entonces, ahí necesitas aprender otro registro
y en algunos entornos es muy difícil. Por eso se han puesto en marcha iniciativas como Euskara al Día, que es el tiempo del euskera, para que durante 10 días, 15 días, la gente que voluntariamente se apunta lleva un distintivo, una chapa, en el que son Belarri Prest los que están dispuestos a poner el oído y a que tú les hables en euskera, y AOBC, que son los que están dispuestos, los que se comprometen a hablar siempre en euskera, siempre que identifiques que... Entonces, bueno, es para intentar crear, y hay gente que ha agradecido, que ha dicho que han mejorado su competencia. Se trata de hacer eso mismo y crear, sobre todo en el entorno laboral, grupos pequeñitos que actúen de esa forma, y se intenta crear entornos a nivel más micro también, claro. de uso de la lengua. Y es que en esto que comentabais y demás, también justamente las encuestas, estas encuestas había sacado yo la última noticia que nos dio también Enrique Monteagudo sobre este estudio de evaluación en competencia bilingüe en gallego y en castellano, porque lo había hecho hace poquito el seminario de sociolingüística de la Real Academia Galega, ¿no? Y realmente como el 44%, decían ellos, en las escuelas secundarias, donde se había hecho el estudio. La lengua de uso diario, casi el 70% en Galicia respondió que hablaba preferiblemente español, mientras que un 30% se declaraba hablante habitual del gallego. Y es verdad que los jóvenes, al final, los bilingües son los que parece que tienen una competencia bilingüe más equilibrada, ¿no? En castellano y en gallego. Y, claro, hay aquí una cuestión clara también, que es realmente la escuela privada. La escuela privada realmente, el déficit de competencia en gallego, comentaba Quique en el artículo, que es cuando es especialmente grave, sobre todo en la oralidad, ¿no? Estamos también, hace poco le preguntaba a una de las personas que están también encargadas de este tipo de estudios en la Generalitat Valenciana, porque los porcentajes del 2015 eran bastante desalentadores. Estábamos hablando que en el 2015 un 65% más o menos de la población valenciana no es capaz de escribir en valenciano, y un 47% tampoco lo es de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Claro. Carla, perdona, vuelve a ir hacia la estantería, que te ha sido la mitad de la cámara. Más, porque si no te vas a ir así. Así. Vale. Me veis, ¿verdad? Hay esto de las tecnologías. Exactamente. Estaba pensando ahora, mientras os oía, la importancia de las conversaciones bilingües y lo diferente que es el vasco en este caso, claro, porque si tú no sabes absolutamente nada de gallego, oyes a alguien hablar en gallego y no entiendes todo, pero entiendes bastante. Y si vives en Galicia, enseguida entiendes bastante. Y ya eso de alguna manera hace aumentar tu competencia lingüística y sobre todo, como mínimo, hace que quien quiera hablar gallego no pierda un contexto de uso. Te puede hablar a ti en gallego. En el caso del euskera no es así por motivos obvios, pero sí que podría funcionar con toda esta gente, ¿no?, que en casa habla castellano, con los amigos incluso habla castellano, trabaja en castellano, pero ha hecho el modelo en euskera y por lo menos pasivamente podría, no ya digo responder de vez en cuando en euskera, simplemente no obligar al otro a cambiar de conversación. Entonces, mi pregunta era sobre la cultura lingüística de los diferentes territorios, hasta qué punto eso está integrado y está bien visto, porque mi experiencia es la contraria, como nunca he vivido en estos territorios, pero sí que he aprendido catalán o gallego, y mi experiencia es que o hablas perfecto el idioma y desde el primer día, pero como se te ocurre empezar diciendo que eres de Toledo y decir una frase en castellano, olvídate, ya nunca más te van a hablar en catalán o en gallego. Sí, la experiencia aquí es la misma, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, y en Navarra yo creo que en general también. Y precisamente ese proyecto que he mencionado, Euskara al Día, que también tiene una página web, es precisamente un intento de intentar promover
siempre que la persona castellano parlante lo acepte, conversaciones mixtas y inculcarnos a los que somos vascoparlantes la idea de que no tienes que machacar al que ha aprendido la lengua corrigiéndole constantemente, que es otro de nuestros grandes defectos. Dejarle que hable con tranquilidad, animarle a que hable, intentar promover conversaciones bilingües en que tú le hables en euskera y el otro te contesta a veces en euskera, o empieza en euskera y se pasa al castellano y no pasa nada. Yo creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo de concienciación de que tenemos que cambiar nuestros hábitos lingüísticos, porque es verdad lo que dices, muchos euskaldunberris, hablantes que han aprendido la lengua, transmiten eso, que se sienten apabullados y muchas veces además que ellos intentan que se les hable en euskera y que en cuanto detectamos que son euskaldunberris, pasamos al castellano y se quedan pues bastante frustrados. Y esto que estáis comentando yo creo que es una cuestión clave también para realmente nosotros en el proyecto nos reímos a veces porque, claro, está muy bien, miren, cuando hablamos un poco de un grupo de trabajo que tenemos, ¿no? Hablamos en catalán, en gallego, tal, no tenemos, claro, ningún problema porque lo que se está fomentando es la intercomprensión lingüística, ¿no? Hace poco le entrevistaba yo a Juan Carlos Moreno Cabrera, que ha hablado mucho sobre realmente este plurilingüismo pasivo, ¿no? Y intentar tener estrategias para, aunque no sea una competencia activa en la otra lengua, puedas ser capaz de entender. Y yo creo que esto, desde luego, es la clave y esto se tendría que potenciar en todos los niveles, indudablemente, ¿no? Indudablemente, a estar acostumbrados al cambio de lengua, estar acostumbrados muchísimo más a la hibridación, uno te responde en un idioma, tú le contestas sin tener que renunciar siempre, ¿no?, a usar muchas veces tu lengua. Esto funciona, claro, en este caso funciona con catalán, funciona con gallego, funciona con el español. Lógicamente, este sesquilingüismo con el euskera no puede ser, ¿no? Pero efectivamente... Mientras estábamos hablando, estaba pensando, fíjate, si cada vez que intentas chapurrear inglés con un inglés o con un americano, cambiasen de lengua. No lo hacen porque no pueden, pero tú imagínate la cantidad de veces que hablamos de aquella manera, nos hacemos entender y la conversación sigue en inglés. Claro. Sí, y esas cuestiones que comentabas de la insistencia en corregir, que a veces lo que hacen es inhibir. Yo sí que lo noto, por ejemplo, en el Reino Unido enseguida te corrigen, en Alemania debe ser que son conscientes de que es imposible saber si es der, die, das y la conjugación y rarísima vez te corrigen. Si te entienden... Yo, en esto que estás comentando, Mario, tengo experiencias muy positivas en Alemania, desde luego, lo que comentamos. Además, eso es decir, una persona que está haciendo el esfuerzo, además de hablar yo he estudiado alemán y tal, pero eso, ibas en verano, etcétera, y hacías el esfuerzo, estaban, bueno, encantadísimos, majes que ayudaban en todo lo posible, ¿no? Y claro, y es una actitud mucho más de tolerancia y no una actitud de prescripción de a ver dónde cazo el error o eso, no pronuncies las L's así no se pronuncian, se te nota mucho ese marcado acento extranjero. Tenemos ya que ir quitándonos un poco este idealizado hablante ideal, creo yo, sí, nativo. Sí. Siguiendo un poco por esta línea del hibridismo, del purismo, una de las cosas que me llama a mí la atención a veces cuando leo trabajos sobre el bilingüismo en España es a la hora de la estandarización, por ejemplo, leía menciones a intentos de estandarizar incluso la prosodia en euskera, cosas muy específicas que me llamaban la atención porque nunca nadie ha intentado estandarizar mi prosodia en castellano, por ejemplo, o por lo menos no de manera explícita, ¿no? Y claro, subyace de alguna manera una ideología purista, ¿no?, de que la influencia castellana es mala. Y yo me preguntaba hasta qué punto eso es realista y deseable. Realista primero porque hay una situación de contacto lingüístico y los que nos dedicamos al bilingüismo sabemos que es imposible que las dos lenguas no se influyan mutuamente.
y hasta qué punto es también deseable esa obsesión de que no haya ninguna influencia del castellano. Y entiendo, ya me adelanto un poco, recuerdo el argumento de Enrique Monteagudo de que en el caso de las lenguas minoritarias el purismo se ve como una reacción de defensa también, para que ese hibridismo no sea la avanzadilla a la sustitución lingüística, ¿no? Pero por hacer un poco de abogado del diablo, ponía en el email el ejemplo ese de por qué un catalán sí puede pronunciar una L velarizada cuando habla castellano y por qué hay que intentar que alguien que en euskera no hable con una prosodia castellana, en fin. Pues tú mismo lo has dicho, cuando alguien y otro alguien pueden hacerlo perfectamente y no pasa nada, pero cuando eso es multitud, empiezan los problemas. Entonces, nunca puedes comparar el juicio que puedes hacer desde una lengua como el español o el francés o el inglés con lo que sucede en una lengua minorizada. Y cuando se habla de estandarizar la prosodia, no estamos hablando de un único modelo. En el caso del euskera eso además casi sería imposible porque hay distintas entonaciones, distintas prosodias, según no solamente los dialectos, sino distintas variedades dialectales. En el vizcaíno, en la costa, no es lo mismo que en el interior. Entonces, se trata por lo menos de establecer algo, unas pautas mínimas para que se mantenga dentro de, no sé, una prosodia pluricéntrica, digamos, porque uno del País Vasco francés nunca va a hablar igual que un vizcaíno, que un guipuzcoano de la costa o del interior. Pero no pasa nada. Pero sí tomar una serie de medidas reconociendo que es enormemente difícil, pero intentar por lo menos incluso desde la escuela no volver a hacer esto de dejar sola la prosodia y la entonación, sino intentar marcar, porque lo mismo pasa cuando tú vas a aprender inglés a una academia con mejor o peor fortuna, pero intentan que aprendas una pronunciación más o menos parecida. Pues eso es lo mismo. Y mucho más fácil si lo intentas desde pequeñitos en la escuela, que una vez de adultos, que ya suele ser como más difícil, pero por lo menos, en fin, esas cosas yo no sé si soy diablo o no, pero sí soy una gran partidaria, por lo menos de intentarlo, de marcar unas pautas, sabiendo que es difícil, sabiendo que no vas a sacar la porra cada vez que alguien no ponga... no es acento tampoco lo que tenemos en euskera, pero sea una entonación claramente castellana o no pronuncie la Z como es debido, pero bueno. Bueno, yo creo que esto es una cuestión muy interesante, ¿no? La cuestión del purismo, y además siempre se ha ligado a los procesos de estandarización. Quiero decir, los que han trabajado en esta cuestión, pues Milroy, siempre han hablado de que emerge, ¿no?, esta actitud purista cuando existe una variedad, pues esto, supraordinada, ¿no?, y cuando realmente es como más legítima y prestigiada, ¿no? Entonces, claro, yo estas cuestiones para lenguas tipo el español, tipo el inglés, claro, en una cuestión de purismo así yo, vamos, soy muy poco purista y sobre todo en cuestiones que tienen que ver, claro, con las variedades estándares, sobre todo como variedades escritas, pero no como en un ámbito más de lengua oral, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta también, esto estuvo el otro día también en motivo de debate en una de las reuniones de la Sociedad Catalana de Sociolingüística. Claro, ¿qué ocurre con esto en lenguas tan ampliamente difundidas como el español, como el inglés? Es muy diferente a lenguas que están en entornos de minorización y eso, claro, hay que tenerlo en cuenta. Es como
cuando hemos hablado de esta cuestión del translanguaging, el practicar el translanguaging siempre con repertorios lingüísticos híbridos y tal, la idea es estupenda y tal, pero claro, no es lo mismo hablar del translanguaging en el ámbito del inglés como puede ser cuando estás hablando en contextos que también hay lenguas minoritarias donde claro, puede ir en contra del fomento de su uso, ¿no? También puede realmente, es lo que comentabas de Esa Quique, cuestión claro. la trataba con Sulio Viejo para el caso del asturiano también. Claro. Y hablaba de cómo en asturiano rara vez se tiene una conversación solo en asturiano, ¿no? Hasta ese punto había llegado el hibridismo, claro. Claro. Sí. Os quería preguntar también, siguiendo sobre el purismo, hasta a la hora de la elaboración del estándar, de la selección del léxico, las estructuras gramaticales, ¿qué peso ha tenido el purismo en cada una de las lenguas? Y recuerdo que Miren ya tiene una charla en la que habla mucho de esto. Habla del purismo en la época de Sabino Arana, etcétera, muy interesante, pero seguro que nos puede hacer también una versión resumida aquí y con la ayuda de Carla comparamos con otras lenguas. Bueno, en el caso del euskera, en estos momentos yo no diría que el purismo tiene una gran influencia. El purismo, en el caso del euskera, sobre todo a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, con el nacimiento, la creación del Partido Nacionalista Vasco, sí hubo un intento clarísimo, muy en consonancia con los nacionalismos europeos de aquella época, de intentar borrar toda influencia, en nuestro caso, del español. Y eso se reflejó claramente en el léxico y también en parte en la sintaxis. Hizo un gran daño porque bueno, llevó a un tipo de lengua culta, si se quiere, porque la gente no hablaba de esa forma, en el que se rompió una tradición conjunta que había habido desde el siglo XVI entre el norte y el sur. La literatura comenzó en el norte, los autores del sur conocían las obras, había mucha relación y ahí había una tradición de léxico y de sintaxis que funcionaba muy bien. Esto se interrumpe en el siglo, pues a fines del siglo XIX, y se crea un modelo de lengua que no es válido, yo diría, ni siquiera entonces. Pero bueno, y desde luego, después de los peores años del franquismo, cuando la Academia de la Lengua Vasca se plantea la estandarización, ese modelo no es viable. Entonces hay que volver atrás. Nos hemos fijado mucho en autores, por ejemplo, del siglo XVII, para la prosa, y hoy en día lo que se hace en la gramática, incluso de la academia, es una descripción, por ejemplo, de las estructuras sintácticas que se han utilizado, y no hay una prescripción de decir esta sí, esta no. Describes lo que han ido utilizando los autores, y en el léxico lo mismo, las palabras que han sido utilizadas, todas tienen cabida en el diccionario de la academia, y ahí, por supuesto, entran todas las variedades dialectales. Si es un uso muy, muy marcado, bueno, pues le pondrás la marca del dialecto correspondiente, pero tú aceptas que incluso en el estándar puede haber momentos en que tú quieras dar un color a ese estándar que estás utilizando. Claro, y Por tanto, en ese sentido, ni somos puristas en el sentido estricto del término, ni tampoco somos excesivamente reguladores de cara al estándar. Otra cosa es que en la creación de terminología, etcétera, no hay ningún problema para adoptar los préstamos, pero sí se mira un poco el alcance que tiene un término. Si solamente lo utiliza el español, hombre, intentas mirar otros modelos, y el alemán es un buen sitio para mirar porque tira mucho de la composición, para ver si tú en euskera puedes ofrecer otro equivalente. Pero si no, si son términos que tienen una amplia difusión en lenguas, digamos, en francés, en español, en inglés, no hay ningún problema para adaptarlos. Es que también hay que tener en cuenta esto, cómo gestionar, ¿no? Esto lo hemos trabajado mucho, la variación en los procesos de estandarización. Esto es una cuestión clave, y yo creo que Miren ha comentado el caso del euskera, también en el caso del gallego.
y en el caso del catalán se tiende a una codificación. Estamos hablando de composicionalidad, estamos hablando cada vez más de polimorfismo, también, por supuesto, en las codificaciones en la actualidad de lenguas grandes como el español, estamos hablando siempre de modelos más descriptivos, huyendo además de esta prescripción lingüística directa del tipo di esto, no digas esto. Quiero decir, esto yo creo que es una tónica en la gramaticografía contemporánea, sin duda, Sí. sin duda. Esta cuestión que habéis adelantado y que también se ha hablado mucho en el simposio del Instituto de Lengua Galega, de los estándares siendo más flexibles, aceptando más variedades diatópicas, es una cuestión que me parece muy interesante porque, por un lado, la veo necesaria y creo que en una sociedad con valores democráticos más asentados como las actuales, no se aceptaría un estándar totalmente prescriptivo y severo que condenase todas las formas, ¿no? Y si aceptamos la variedad, la variación en otro tipo de cuestiones sociales, ¿por qué no la vamos a aceptar en el ámbito lingüístico? Claro. Pero por otro lado, me pregunto hasta qué punto no estamos usando eufemismos, hasta qué punto no estamos renunciando a un estándar y estamos diciendo que efectivamente, bueno, vamos a hacer un estándar de baja intensidad o vamos a hacer descripción y no prescripción. No, yo creo que no. A ver, depende de qué consideres estándar. Ahí está el kit. Es que hay un estándar, Pello Salaburu, siempre ha hablado para el caso del euskera del estándar normativo, digamos, y el estándar sociológico. Eso es. El estándar normativo, yo creo que, como ha dicho Carla, en los últimos años en gramaticografía, pero en general, sí hay una política de puertas abiertas, lo cual no quiere decir que no haya una cierta regulación. En el caso del euskera, por ejemplo, si quieres un estándar es necesario elegir para los auxiliares verbales, tienes que elegir un modelo de los 3 o 4 que podemos tener. Y lo mismo pasa pues con la morfología nominal. Necesitas una forma para los demostrativos, una forma para las desinencias casuales, etc. Pero luego lo que son estructuras sintácticas, todo lo que tiene tradición puede ser bueno. Y hay muchas formas para expresar relaciones temporales, sintagmas temporales, causales, dependiendo de la tradición de unos dialectos o de otros, pero luego nosotros observamos que sin necesidad de hacer unas gramáticas prescriptivas, de decir, tiene que ser estas estructuras, la gente que utiliza el estándar, ha habido una aproximación mucho más grande en los últimos años de las formas que se utilizan. Los escritores, los que hacen los textos, los que escriben los boletines oficiales, ahí hay una aproximación y se tiende a una especie de coiné de forma bastante natural, que creo que es lo más interesante, cuando a través del contacto de gente que va escribiendo y va utilizando el euskera, se van acercando las estructuras que utilizas, lo cual no quiere decir que en un momento determinado un escritor, un profesor, porque también es muy interesante y es una de las cosas que en el caso de euskera ha sido muy conflictivo en parte. Yo creo que ahora estamos en el buen camino. El euskera tiene, para ser un territorio tan pequeño, unos dialectos muy, muy marcados, con diferencias grandes. Como la dialectalización del italiano, que también es muy llamativa, ¿no? Digamos central, que a nosotros nos iba muy bien, pero que a los extremos, a vizcaínos y a suletinos y en parte bajo navarros, les ha caído un poquito mal, digamos, bastante lejano de la lengua que todavía se sigue utilizando y siguen hablando. Entonces, una de las propuestas de Koldo Zuazo ha sido que, vale, tenemos un estándar que a nivel de administración, medios de comunicación, etcétera, se va acercando, pero en la escuela, por lo menos, en aquellos sitios en que los pequeñitos te vienen con una variedad o subvariedad de casa, intenta, dentro de todo eso que permite el estándar, utilizar, cuando das los ejemplos, cuando utilizas la lengua, algo que sea lo más cercano posible,
partiendo del hecho de que el uso de la lengua en la escuela va a tener siempre un grado de estandarización que no es el uso oral que van a traer de casa, y eso va a suceder en cualquier lengua, pero intenta no utilizar dentro de ese estándar pues formas verbales o léxico de otro. Que no les parezca Se una cosa llama artificial, claro. el Bakuba un poco adaptado a los dialectos. Yo creo que esa es la única forma que tienes en un caso como el nuestro, y seguro que no es el único, para intentar y luego que la gente te siga y se vayan haciendo pues distintos niveles, digamos, de estándares de la administración, de la escuela, etcétera. Yo, con lo que estáis comentando, creo que es que cada vez se está viendo más esto que estaba comentando Miren, cómo el hablante, cómo nos vamos moviendo, ¿no? Alrededor es al final un continuo de soluciones intermedias entre las diferentes variedades más vernáculas, ¿no? y el estándar, ¿no? Entonces, esto se está atestiguando en muchísimas lenguas europeas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también que al final, una vez más, hablar de esta cuestión de estándar, yo he trabajado mucho en esta cuestión, es si estamos refiriéndonos a esa variedad codificada, a esa explícitamente sobre patrones de lengua escrita, o estamos hablando en un concepto de estándar más de modelo lingüístico, más de naturaleza implícita, que también tiene, ¿no? que también es de situaciones de oralidad, aunque una oralidad más planificada, más culta. Yo creo que claro, que hay unos estándares más descriptivos, unos más prescriptivos, efectivamente, ¿no? El tema en sí es complejo y luego además está efectivamente esta confusión terminológica también. Yo a veces en mis clases hablo de norma oficial y norma de facto. Y sí, me claro. refiero a la norma oficial, la de la RAE, que la puedes consultar, y la de facto, en el caso del castellano, ese castellano que se habla en la tele, en una situación formal, y que no siempre coincide al 100% con la norma oficial, ¿no? No, claro que no, y además pensemos en toda la expansión. En el caso del español estamos hablando de más de 20 países, y ahí ha habido mucho, ¿no?, la discusión de qué tipo, de qué modelos lingüísticos implícitos hay, una norma culta más argentina, una norma más andina, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí, muchas veces muchas de estas normas implícitas pues no tienen la codificación, claro. Me parecía muy interesante también cuando Miren comentaba esa coiné intradialectal que se va creando poco a poco, que me parece un signo muy positivo de que se va avanzando en la buena dirección. Y me recordaba también a cuando habéis hablado en otras ocasiones de la necesidad de crear una especie de norma de facto o de estándar informal, para que la gente no huya o no utilice esas pronunciaciones ortográficas, etcétera. Lo que hablabas tú, Miren, al principio de la entrevista, ¿no? Una versión de la lengua que sea más ágil, que te sientas cómoda usándola con amigos, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿cómo va eso? ¿Se está avanzando en ese sentido? Pues mira, en euskera en los últimos años ha habido artículos y propuestas muy interesantes que no creo que haya mencionado en el artículo que antes has mencionado de la comparación entre el euskera, los procesos de estandarización del euskera y el gallego. Me parece que ha sido otro artículo más o menos publicado en la misma fecha, pero en euskera, ya lo siento, pero te puedo dar las referencias porque gente que está trabajando como Kiki Amonarriz, como el propio Koldo Zuazo, sí estaban haciendo una propuesta de un estándar informal, aunque pueda parecer que es una contradicción in terminis, a ver, de una variedad para toda esta gente que aprende el euskera en la escuela y no tiene un uso de la lengua en contextos informales porque a su alrededor no lo ve, intentar darle unas pautas para que esa variedad formal que ha aprendido le pueda resultar más informal, más utilizable, digamos. Y decían que hay, bueno, que más o menos ya tienen, están de acuerdo en cuáles podían ser las estrategias, sobre todo de pronunciación, cómo pueden conseguir
que en lugar de decir gehiago, puede ser geishao, geio, algo más cercano a lo que se pueda utilizar en otras variedades dialectales. Y bueno, pues ahí estamos en esa fase. Yo, si quieres, luego te pasaré Sí, un por favor. correo con estas cosas, que también se une a un artículo que ese sí creo que menciono, de Lourdes Oñederra, sobre la unificación y la estandarización de la prosodia, de 2016 o 2017. Entonces, cómo va una escala desde la pronunciación más formal a cómo vas incorporando rasgos dialectales en un continuum hasta llegar realmente a una variedad local. Es que esto además, por terminar un poco esta cuestión, tiene íntima relación también con el grado también de que existe entre oralidad, escritura, esa relación entre oralidad y escritura en las distintas lenguas, ¿no? Quiero decir, cuando se habla de, pues eso, a lo mejor de quitar un carácter tan artificial, ¿no? Algunas variedades estándares, también viene en esta línea, ¿no? Es decir, el que no lo sientan tanto como la lengua simplemente del aula y la lengua que luego incluso pueden sonar como, bueno, pues como cuando en español también decimos el cuyo. ¿Quién dice el cuyo oralmente? Pues ni en situaciones de formalidad comunicativa como puede ser un aula a veces se oye el cuyo, porque ya está muy marcado como variante escrita, ¿no? Claro, claro. Quería cerrar la entrevista con una última pregunta sobre, bueno, en realidad son dos preguntas en una. Quería, por un lado, que hicieseis una valoración general de todo el proceso de estandarización y normalización, así en titulares. ¿Qué os ha parecido que son los éxitos más notables y también los fracasos o los puntos débiles más notables? Y también mirando al futuro ya, simbólicamente año 2050, ¿qué tendría que hacer el gobierno central y los gobiernos regionales en términos de política lingüística? ¿En qué queda por avanzar? ¿En qué sería deseable? Bueno, a ver, yo diría que, empezando por la última parte, las tres lenguas minorizadas que tienen un cierto grado de cooficialidad, porque hay otras que ni Sí. siquiera llegan a eso, como el bable, comparten, o quienes estamos ahí compartimos la idea de que el Estado español, a través de la Constitución, sí ha facilitado que los estatutos de autonomía diesen un carácter cooficial a las lenguas respectivas, y les han dado competencias suficientes en educación, etcétera, etcétera, para que después puedan desarrollar efectivamente sus políticas lingüísticas, pero no han hecho gran esfuerzo para avanzar en lo que son competencias propias del Estado, como pueden ser el mundo de la judicatura o el mundo, yo qué sé, de la policía, cuando vas a la Policía Nacional y tienes que sacarte el carnet de identidad, etcétera, etcétera. Por tanto, o en el permitir el uso de las lenguas minoritarias en el Parlamento o en el Senado. Yo creo que ahí hay un buen espacio todavía para que haya una apuesta más decidida para concienciar al conjunto de los españoles, y por demostrar que efectivamente hay una apuesta decidida por promover las lenguas minoritarias. ¿Qué titulares? Yo creo que gracias a la escuela se ha ganado mucho. El proceso de estandarización de la lengua, de la estandarización del corpus, ha sido un gran éxito en el sentido de lograr un modelo común. Ahora tenemos el reto de irlo acercando a las distintas variedades. En la escuela se ha centrado muchos esfuerzos y muchas esperanzas, y probablemente también se ha transmitido la idea, y es verdad que la escuela, sin la escuela no vas a ningún sitio. Yo creo que eso Fishman y otros lo dijeron claramente. La recuperación de una lengua minoritaria pasa por la escuela, pero la escuela por sí sola no puede todo. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo pedagógico, primero con las familias, que hay que concederles un gran valor porque han apostado porque sus hijos y por tanto la siguiente generación
conozcan la lengua enviándoles a un modelo D, y algunos han quedado muy tranquilos diciendo, bueno, que con esto ya iban a hablar. Tenemos que ser conscientes y hacer consciente a la población de que ese es un primer paso absolutamente necesario, pero no suficiente. Y bueno, yo creo que... Sí, perdón. Hay que crear entornos de uso. Y ahí es donde tenemos que ponernos las pilas. Y ¿cómo diría yo? Un colofón o algo que se deriva de lo que acabo de decir es que nos estamos jugando el futuro de la lengua en qué lengua van a transmitir, porque todo pasa por la transmisión intergeneracional en casa. Ahí es donde realmente la lengua empieza a cobrar fuerza, no repetir constantemente el círculo de mandar a la escuela, vuelve a ser el euskera lengua 2. ¿Cómo consigues que esas familias, esas parejas que se van a formar, en que tienes muchísimas posibilidades de que por lo menos uno de los dos tenga el euskera como segunda lengua o quizá la tengan los dos, cómo van a plantear, como diría Spolsky, cómo van a hacer un pacto de uso de las lenguas en casa de forma que el euskera también esté presente y puedan transmitir ya en casa el uso de la lengua a sus hijos e hijas. Claro, eso requiere ya un cierto grado de fluidez y un cierto grado de conocimiento, pero esa apuesta es fundamental. Y eso yo pasa creo... porque puedan tener entornos de uso bastante antes, con 17, 18, 19, 20, 21 años. Yo creo que ahí es donde tenemos ahora el gran titular de cara al futuro. Y también en esta cuestión, por supuesto, school is not enough, ¿no? Desde luego. Y la cuestión de la transmisión intergeneracional, este tipo de políticas, más micropolíticas lingüísticas en ámbitos domésticos, etcétera, yo creo que es donde hay que incidir mucho, ¿no? Y esta idea de este bottom-up, no tan top-down, sino tener mucho más en cuenta a los hablantes. Los hablantes tienen que ser un centro de todas las políticas o planificaciones lingüísticas que se desarrollen en los distintos entornos. Y respecto a la cuestión que nos comentabas sobre esta un poco agenda, ¿no? para los años sucesivos, yo creo que, claro, en lugar de optar a modelos más de territorialidad lingüística, yo desde luego apostaría, como decía Miren, por un multilingüismo muchísimo más institucional, con muchos más deberes y derechos en todo el Estado, ¿no? En el caso de España. Y realmente para que se normalizara en todas las regiones más el multilingüismo, pero esta normalización de que el multilingüismo es lo común y es, yo creo, lo más beneficioso en todos los contextos, en todos los contextos me refiero a todos los países, todas las regiones, creo que requiere mucha educación lingüística. Requiere mucha educación lingüística en los colegios, en los institutos, porque hablábamos muchas veces de que en los primeros cursos de carrera también tenemos que dedicarnos a desbancar muchos mitos, todavía muchos prejuicios lingüísticos, muchas ideologías que se tienen sobre supremacismos lingüísticos, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es una tarea de todos. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. A mí, como objetivos deseables para el futuro, como persona que se ha criado en un territorio monolingüe y en una familia monolingüe, sí que me gustaría que en mi territorio monolingüe que se avanzase hacia una cultura efectivamente de la valorización de la diversidad lingüística de España. Sí que parece que muchas veces hay como una tolerancia bastante más grande de lo que se puede pensar desde las regiones bilingües, porque a veces la caverna mediática da una imagen distorsionada de la realidad, pero sí que es verdad que aunque haya tolerancias, la tendencia general es bueno, el futuro del catalán es una cosa de los catalanes y el futuro del vasco o del euskera no va conmigo. No va conmigo, yo no lo estoy atacando, ya está. Y sí que es verdad que me gustaría, ¿no?, que el gobierno central, el gobierno nacional, tuviese una política más activa y no solo transfiriese competencias. No solo en los territorios bilingües, eso es. Yo creo que es clave. Sí. Y como punto
a tener así en cuenta, insisto, me parece muy importante el estudiar el futuro de las lenguas regionales en las ciudades, ¿no? Porque yo creo que esa tendencia de salir de tu zona donde has hecho el instituto, ir a la universidad, encontrar un trabajo que no puedes desarrollar en un municipio de 10.000 habitantes, porque ese trabajo no existe, pues me parece vital. Y claro, eso, como contabais muy bien vosotras, ha habido un énfasis muy fuerte en la educación, eso ha funcionado, pero ya vemos en una perspectiva después de unas décadas que no es suficiente, que necesitamos retener a esos hablantes, incluso, como decía Miren, intentar que alguno se anime a utilizar la lengua en casa. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer. He aprendido mucho y se me ha hecho cortísima. Así que muchas gracias y espero que podamos coincidir pronto en algún sitio presencial. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias por haber contado con nosotras. Yo también he pasado un rato muy agradable y espero vernos pronto. Eso mismo. Espero que los alumnos entiendan la chapa que hemos metido, pero que les sirva y para cualquier otra cosa ya sabes dónde estamos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.